Hoy con Rafael Paternain, sociólogo, senador suplente del Frente Amplio del sector Casa Grande hasta este 15 de febrero. Y con él tendremos una mirada asociada a la futura oposición del anteproyecto de ley de urgente consideración impulsado por el próximo gobierno en materia de seguridad, que es un tema en el que Paternain ha trabajado tradicionalmente. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, a TV Martín. Ciudad. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Hace pocos días, cuando la semana pasada se conoció el borrador o anteproyecto de esta ley de urgente consideración, tuiteaste: la ley de urgente consideración, acá resumo, condensa todos los lugares comunes del único y operativo populismo en el país, el populismo punitivo. Sí. ¿Qué quisiste decir? Bueno, a ver, en primer lugar, esta ley de urgente consideración que nos sorprendió por el volumen de artículos, por la cantidad de temas que tramita, en buena medida no nos sorprendió por el contenido de algunas de las líneas programáticas, particularmente en materia de seguridad. En materia de seguridad estamos hablando de que son casi 100 artículos de un total de 470. Es el primer capítulo, va a ser prioridad del gobierno. Y eso viene de la mano de utilizar este proyecto, o por lo menos este anteproyecto, para dejar por lo menos zanjada una batería de medidas que seguramente van a tener algunas tensiones dentro de la propia coalición. Y por otro lado, lo que se dice habitualmente en política criminal o en política penal o en política de seguridad, poder establecer algunas señales o dar algunas señales. Sí. Es una ley más simbólica que otra cosa. Más simbólica que otra cosa, que después termina teniendo, que puede llegar a tener repercusiones muy negativas en materias concretas o en materias sustantivas. ¿Y cómo se une lo simbólico con los efectos concretos? Simbólicos, claro, lo simbólico porque básicamente trata de dar 2 o 3 mensajes. Esta idea, vamos a ser más severos con el delito y por lo tanto endurecemos penas. De distinto tipo y tenor, hay algunos delitos que suben sus máximos, que suben sus mínimos, hay algunos delitos nuevos que se crean, o sea, hay todo un capítulo de disposiciones que incluyen también el capítulo de la infracción adolescente, con modificaciones muy importantes y muy negativas que aumentan los mínimos y los máximos de las penas actualmente previstas. Entonces, esa señal de punitividad o de severidad con el delito es básicamente una señal simbólica, porque habitualmente se dice que el incremento de penas no termina teniendo en la realidad ningún impacto sobre las tasas de violencia y criminalidad. ¿Es una verdad esa indiscutible o hay situaciones en las cuales una pena elevada puede dar otro resultado? Bueno, en estos casos nunca conviene hablar de verdades indiscutibles. Y en el plano de lo social yo no me animo a decir que esto es una sentencia que no pueda tener sus relativizaciones. Lo que yo digo que en términos predominantes, en términos generales, en términos mayoritarios, esto ocurre de esa manera. Es más, podríamos hacer la secuencia del propio caso uruguayo, es decir, ¿qué ha pasado con los distintos momentos en que se han incrementado las penas o se han creado delitos nuevos o se han incrementado las penas para algunos delitos? ¿Qué impacto o qué efectos ha tenido sobre las tasas de criminalidad? Yo creo que podemos llegar a esa conclusión, aunque podemos hacer todas las relativizaciones y no pararnos en verdades indiscutibles. Pero a lo que voy es que fundamentalmente a través de ese recurso, que es un recurso muy fácil porque es modificar penas, es modificar los quantum de las penas, se pretende dar esta señal simbólica de vamos a ser severo con el delito, que insisto, es más una postura política, una señal política que la posibilidad de un resultado concreto. Lo otro es dar esta idea de recomposición de autoridad, ¿no? Esta idea la policía que ejerza la autoridad es algo que está muy presente en el discurso del presidente electo. Exacto, que está muy emparentado con lo anterior, pero que puede tener su zona de autonomía, que parte de la idea que la policía tiene las manos atadas, que a la policía no se la respeta, que las policías no tienen margen de acción, que no tiene respaldo, que son supuestos que se han instalado en el debate público y que yo no comparto. Esta es una policía que ha tenido pleno respaldo político en los últimos años, que ha tenido márgenes de actuación, que incluso uno puede hasta discrepar con esos márgenes de actuación, pero que ha tenido un cierto nivel o una idea de control de la actuación policial. Pero entonces, claro, está aquello de recomponer la idea de la autoridad, que también es una medida simbólica, esta idea de decir, ahora nosotros sí vamos a ejercer la autoridad y si ejercemos la autoridad vamos a estar más cerca de poder controlar el tema del delito. También un asunto muy discutible, porque se elige el camino de construir autoridad policial sobre la base de la extensión, desde mi punto de vista, de una cantidad
de aumento de la discrecionalidad del trabajo policial. Bueno, ¿no? Que ahí hay varios artículos allí. El Código de Proceso Penal entra en juego también. Bueno, allí, entra en juego el Código de Proceso Penal en la medida que permite la posibilidad de interrogatorios, dilatando los plazos de información al juez. Hay una serie de elementos allí. Lo que podría considerarse un capítulo central y decisivo, que es la presunción de inocencia para el caso del trabajo policial. Algunos delitos nuevos que se crean en términos de desacato, la posibilidad de penar o penalizar el desacato, en fin, hay toda una serie de instrumentos y la ampliación también del control policial en otras áreas, o la expansión del control policial en otras áreas, por ejemplo, reintegrando a la policía al trabajo en la seguridad interior de los estadios, por ejemplo, o integrando o reintegrando a los retirados policiales, dándoles potestades de portar armas de fuego y de intervenir en situaciones de flagrancia. Ahora, Rafael, bueno, eso es recomponer sí. la autoridad de la policía, porque eso es un debate importante, cómo la policía construye autoridad y cómo pierde autoridad de cara a la población. Me parece que también allí hay una señal que va en un sentido profundamente negativo. Como lo dice todo el mundo, en realidad, en este sentido sí hay unanimidad, después con respecto a las valoraciones ya pasa a ser distinto, es un proyecto de ley o un anteproyecto muy extenso por la cantidad de artículos, y en particular es muy extenso la sección 1, ¿no? Que es la que abarca seguridad, ¿no? Sección 1, seguridad pública, 47 páginas, divididas en 10 capítulos. El primer capítulo habla de normas penales y empieza planteando con fuerza una cuestión que estuvo muy presente en el discurso del futuro oficialismo durante la campaña electoral, a partir de la sustitución del artículo 26 del Código Penal para ampliar el área de ejercicio de la legítima defensa, incluyendo, por ejemplo, establecimientos rurales en horarios nocturnos, y también incluyendo allí, en determinadas situaciones, a personal policial, militar y de prefectura. ¿Qué mirada tenés con respecto a esto que se pone a texto expreso, que hay quienes entienden puede generar consecuencias como el gatillo fácil? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay dos capítulos ahí en donde la ley habilita, ¿no? O sea, como siempre decimos, estas cuestiones que son jurídicamente muy precisas, o aparentemente muy precisas desde el punto de vista jurídico, las tenemos que ver como señales expresivas, los mensajes que quieren dar. Y por lo tanto, la ley en realidad está habilitando determinados cursos de acción que no necesariamente después se cumplen, que no necesariamente después tienen que ocurrir. Ahí vienen muchas cosas, ¿no? El estilo de gestión, el tipo de gestión, las reacciones de la gente, cómo se tramita culturalmente en una sociedad, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, y acá viene la preocupación, porque lo hemos dicho nosotros muchas veces, no hay tradición de gatillo fácil en el Uruguay. No hay tradición de gatillo fácil en el Uruguay. No tenemos una policía que haya entrado en el terreno de lo que técnicamente se conoce como el gatillo fácil. Hemos tenido una larga tradición de una policía que ejerce violencia institucional, detenciones ilegales, abusos, discrecionalidad, arbitrariedades de todo tipo y color, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables. ¿Eso lo seguís viendo ahora en estos días? Sí, claro, claramente, ¿no? O sea, tenemos la conformación de una policía que actúa de manera selectiva, de manera arbitraria, lo hemos podido hace algunos años incluso medir a través de una encuesta. O sea, podemos llegar a tener muchas deficiencias, hemos tenido algunas denuncias también comprobadas de torturas en recintos policiales, en comisarías policiales, una policía que en su momento estuvo muy ligada y muy imbricada al aparato represivo del Estado. Una policía que repelía manifestaciones, de hecho la última gran manifestación con participación policial con resultados espantosos, hay que remontarse al último tramo del gobierno del Partido Nacional con la represión del filtro. O sea, podemos tener muchas cosas, pero no tenemos en el Uruguay, hasta donde por lo menos mi memoria me da, esta idea de el gatillo fácil, de utilizar el arma de fuego o la muerte por parte de un policía para resolver una situación, para consolidar una zona de poder o alianzas espurias con el delito organizado, como hemos visto en Brasil, como hemos visto en la policía argentina. ¿Para adelante qué esperás con respecto a esta norma? Yo no voy a decir que esto automáticamente puede... Me parece que está habilitando, habilita dos cosas, a ver, habilita, no quiere decir que se vaya a dar y tenemos que ser
muy reactivos en tratar de impedir que esto no se dé, Sí. o sea, muy controladores, ¿no? Yo no estoy acá para hacer futurología ni para decir esto va a ocurrir así, pero tenemos que tener un mínimo de responsabilidad de que esta es una norma que habilita, que puede dar alguna señal, que se puede interpretar o decodificar en estos dos componentes, ¿no? El componente de, por una parte, la legítima defensa, que no solo habilita a la policía, sino que habilita a toda la ciudadanía a poder utilizar medios extremos para repeler determinados riesgos, que bueno, puede interpretarse como decir, bueno, señores, a partir de ahora ustedes se pueden armar y cuando se configuran estas determinadas circunstancias, tiren con tranquilidad que la ley en definitiva no los va a castigar o no los va a juzgar. O sea, a mí me parece que hay ahí un mensaje que no es bueno como mecanismo de control del delito, de las tasas de violencia y la criminalidad en un contexto de país además en donde el delito viene creciendo, la violencia del delito viene creciendo, las armas de juego están jugando un papel muy importante. Hemos asistido en el último tiempo a una secuencia de asesinatos a funcionarios policiales que es inadmisible. ¿Y eso no termina reforzando la teoría de los que dicen se perdió la autoridad? No necesariamente, porque la autoridad no se pierde por eso. La construcción de autoridad no se pierde por eso. La base de la deslegitimación de la policía tiene raíces sociales y culturales muy profundas. Me quiero detener ahí. No es reforzando el componente de la reacción salvaje o de la posibilidad de ampliar hipótesis sobre las cuales poder intervenir o conjurar un hecho que vamos a recomponer la autoridad de la policía. No quiero detenerme en ese punto de Perdón, Martín, pero antes, sí. porque está yo decía esto de los mensajes que se pueden dar. Está el componente que amplía las posibilidades de la legítima defensa y después está el otro componente que tiene que ver con ese artículo que establece la posibilidad de la presunción de inocencia de la policía cuando se dan estas situaciones letales, que bueno, lo que se incorpora ahí es que en cualquier caso hay que presuponer, más allá de lo que pueda indicar la evidencia o habiendo pruebas en contrario, o salvo que haya pruebas en contrario, lo que hay que presuponer allí es que se presume inocencia. Es el artículo 40 del capítulo 3. Y ahí en realidad lo que nosotros necesitamos es que el problema de la fuerza, del uso legítimo de la fuerza, debe ser enormemente regulado y mantener equilibrios que son muy complejos y que no se sostienen solo por normativas legales, sino por todo un entramado institucional entre lo que es la necesidad de proteger la integridad física de los policías y de los funcionarios policiales, es un principio irrenunciable, y por otro lado también impedir la acción de manera arbitraria sin zonas grises, sin zona de ampliación de impunidad, que puede ser también un camino con consecuencias muy negativas. Entonces, la ley, yo no puedo decir que con esta ley consagramos el gatillo fácil. Yo digo que a esta ley está habilitando cosas de mucho riesgo, dejando algunas puertas entreabiertas, y estas cosas, bueno, veremos también en función del estilo de gestión, de la matriz de gestión, de cómo la policía reacciona, de cómo la conducción política reacciona, para evaluar las consecuencias. Cuando hace instantes hablamos de estos casos que se han sucedido en los últimos días, de efectivos policiales que han sido en muchos casos asesinados o en otros simplemente padecieron la sustracción, les robaron su arma de reglamento, se planteó la cuestión, vos lo planteaste, de la pérdida de legitimidad ante ciertos sectores de la población, del funcionariado policial, y a mí me costó no unir eso con otros discursos que inclusive desde el oficialismo actual hay, que hablan de una policía que ha sido reformada y que está mejor vista por la población, según inclusive algunas encuestas o algunos sondeos que se apoyan también en niveles de capacitación, exigencia, tecnología mayores a los del funcionariado de otro tiempo. Y uno esto con algo que dijo hace poco Mario Lallera, el director nacional de policía, en una nota de la Diaria del sábado, cuando habló de que de alguna manera en los últimos tiempos la policía ha echado luz sobre lo que antes estaba oscuro. ¿Vos compartís que ha habido avances? Porque tu discurso tiene todavía un foco muy crítico con respecto incluso a lo hecho en los años del Frente Amplio. Sí. Ahí hay que separar tres cosas para no mezclar. Me parece muy importante hacer una separación. En primer lugar, se ha iniciado un camino de reformas impostergable de la policía uruguaya y del Código del Proceso Penal uruguayo, sin duda.
sin duda. Y el camino importante de reforma, de adecuación, de modernización de la policía lo comenzó el Frente Amplio. En todo el ciclo democrático, esto yo lo he dicho muchas veces, lo reafirmo ahora, no ha habido una fuerza política que haya ido más lejos en la posibilidad de una reestructura, de una adaptación, que ha sido fundamentalmente esta idea de modernizar, de mejorar la capacidad logística, de dotar de tecnología, de incrementar la capacidad de un salario muy deprimido, de regular el problema del 222, de mejorar en capacitación, bueno, toda una serie de pasos que se han dado, que son muy importantes, que hay que reconocer y que deben estar orientados primero hacia la idea también de qué modelo de policía, cuál es el modelo de policía predominante que queremos, porque si bien ha habido reforma, yo sigo viendo en este proceso que se ha predominado, o por lo menos ha predominado una visión más hacia una policía militarizada que hacia un modelo de policía comunitaria, por ejemplo. Entonces, ahí donde pueden empezar muchas de las discrepancias. No es lo que dice la Llera. No, no es lo que dice la Llera. Habla de policía comunitaria, de cercanía, de Bueno, hecho. él habla de policía de cercanía, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se hizo. Lo que se hizo, y vos decís que es claramente otra cosa. lo que se hizo tiene un predominio, o sea, el órgano dentro de la policía que se ha fortalecido ha sido la Guardia Republicana en estos últimos años, no la policía comunitaria. No quiere decir que no se haya hecho cosas en materia de policía comunitaria. Lo que posiblemente debamos pensar es un modelo invertido. Bueno, pero ahí entramos en una discusión sobre algunas cosas que se han hecho, algunas cosas imprescindibles y cuál podría ser la traducción o la retraducción política hacia la conformación de una continuación, una profundización de un modelo de policía. La segunda cosa que hay que diferenciar es que la transformación institucional de la policía a veces no llega a afectar zonas que tienen que ver con el trabajo policial cotidiano, con la forma en que la policía trabaja, con los principios rectores con los cuales la policía trabaja. ¿Cómo es eso? Que esa es una zona mucho más profunda, porque nosotros decimos, cambió el uso de la tecnología, cambió la capacidad salarial, cambiaron las condiciones, se mejoró esto, se mejoró lo otro. La matriz tradicional del trabajo policial, la matriz tradicional del trabajo policial, el tipo de vínculo, de relacionamiento, la lógica predominante del trabajo policial, ¿cambió tan sustancialmente en los últimos años? No lo sabemos a ciencia cierta. Eso yo creo que requiere una exploración mucho más en profundidad. Y está todo el tema del componente de la investigación criminal. ¿Cambió radicalmente la policía en términos de sus capacidades de investigación criminal cuando hemos tenido una reducción de la capacidad en la cantidad de casos de homicidios resueltos? Esto es algo que el propio La Llera reconoce como un déficit, el propio ministro ha reconocido como un déficit. Rafael, entonces, tenemos que cerrar la entrevista. Quiero cerrar con esto porque queda Nos quedan lo otro. apenas segundos, Segundo así que para el cerrar, máximo poder de síntesis. Como yo te decía, de estas tres cosas diferenciarlas. Una cosa muy distinta es cuando la policía se transforma en blancos de algunos ataques sistemáticos que eventualmente pueden ser resorte del delito organizado, que eventualmente pueden ser casos más aislados, ¿no?, en donde la policía se transforma en blanco de algunos ataques permanentes, ya sea con la intención de intimidar a la policía, ya sea con la intención instrumental de poder quedarse con las armas. O sea, me parece que eso va en un plano que hay que aislar, que hay que ver y obviamente dotar de las herramientas de protección para la integridad física no lo ves como parte del fenómeno de pérdida de autoridad de los funcionarios. Entonces, yo creo que hay que Entiendo. balancear eso y nos deja abierta esta ley un tema de discusión central que es el modelo de policía que el país en un contexto democrático está dispuesto a construir. Me parece que esta orientación va en un sentido de policía antidemocrática. Gracias, Rafael, por este rato Un gusto, y Martín. bueno, hasta la próxima. Un gusto, muchas gracias.